Me llamo Licesio, pero mi nombre se dice de muchas maneras. Y me gusta cómo lo dicen, me gusta cómo lo dicen las hermanas de fuera. Decía la hermana Gisela, Licecio, hermano Licecio. Cuando voy a Villarrobledo, la hermana Mónica dice, hoy va a compartir nuestro hermano Licecio. Me gusta cómo suena. Dice el Salmo 100, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, alabad, bendecid su nombre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad de generación en generación. Amén. Espero que esa sea con la actitud que has venido en esta mañana, que vienes en esta mañana, que hayas entrado por las puertas dando gracias a Dios y alabando a Dios. Te digo una cosa, si esa es la actitud con la que has venido en esta mañana, no es que Dios te va a bendecir, es que vienes bendecido de tu casa y vas a compartir la bendición con todos los demás que estamos aquí. Me acuerdo siempre de una cosa que decía el gran evangelista, uno de los evangelistas que a mí me ha gustado siempre, Luis Palau. Decía que él no era teólogo, que él simplemente comunicaba aquello que los teólogos estudiaban, aquello que los teólogos decían de parte de Dios. Y eso es lo que digo yo. Yo no soy teólogo, simplemente quiero comunicar lo que dicen los que saben. Y los que saben, vamos a leer en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Como decía, los que saben dicen que esta carta fue escrita por Pablo en el año 60 después de Cristo y seguramente informado Pablo por su consiervo Epafras de la fe de los colosenses, del amor que los colosenses mostraban al Evangelio y a Cristo. Él dice que da gracias. Pablo decía, doy gracias por vosotros y oro por vosotros sin cesar. Habiendo sido informado de ese amor que tenéis al Señor, de esa fe que tenéis en Cristo, oro por vosotros. Y dice, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Esta mañana yo me he levantado temprano, entre otras cosas porque las mariposas no me dejaban dormir más. Y me he levantado temprano para orar, un poco intranquilo, por la responsabilidad también. Pero yo le decía al Señor, ¿pero por qué tengo que estar intranquilo? A ver, ¿por qué tengo yo que estar intranquilo? Si llevo 2 semanas orando desde que el pastor me dijo que tenía que predicar para que tú, Dios mío, me des la palabra. Y esta es la palabra que has puesto en mi corazón. ¿Por qué tengo que estar intranquilo? Dame paz y tranquilidad, Dios mío. Porque esto es lo que tú has puesto en mi corazón
y yo no tengo que hacer nada, eres tú, es tu palabra y eres tú el que tienes que bendecir y que obrar en las personas. A veces es que los que compartimos queremos hacer ahí un poco de fuerza, poner nuestras fuerzas pero no, es Dios el que tiene que hacer la obra, el que tiene que obrar. Yo simplemente soy un instrumento. Y entonces descansaba en eso, en esa confianza. Y en esa confianza descanso y creo que Dios tiene algo para vosotros en esta mañana. Algo, alguna cosa tiene para vosotros en esta mañana. Hace tiempo La Mancha era un lugar se sembraba mucho cereal. En La Mancha se ha sembrado siempre mucho cereal, pero ahora, a poco que salgáis así a los pueblos de alrededor, os daréis cuenta que ha ido cambiando bastante la cosa. Ya no se siembra tanto cereal. Sales a los pueblos y depende de las zonas, ves los campos llenos de almendros, llenos, si vas por ahí por la zona de Tobarra y Ellín, llenos de albericoqueros, además dan los mejores albericoques del mundo entero, el moniquí, esa especie de albericoque que es buenísimo. Pero los que siembran esos campos no los siembran simplemente para que el campo se vea bonito, que se ve, da gusto verlo en primavera cuando pasas y ves todos esos campos, los árboles llenos de árboles verdes, se ven bonitos, pero el que siembra, el que planta esos árboles no lo hace con el propósito de que ese campo se vea bonito, sino con el propósito de recibir un fruto, de sacar un fruto de esos árboles, el fruto que corresponde de esos árboles. Es igual que nosotros, los que trabajamos. No trabajamos por amor al arte, trabajamos con el propósito de recibir un fruto, que es la nómina a final de mes. Y como decía, quizás pasamos por esos campos y vemos los árboles cuando están solo con la hoja, y seguramente los más experimentados, viendo esos árboles con las hojas, ya saben de qué árbol se trata o qué fruto va a dar ese árbol. Pero los que no somos tan experimentados no sabemos qué fruto da ese árbol hasta que no lo vemos con el fruto, hasta que no vemos ya el fruto en el árbol. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y no se está refiriendo a los árboles, está poniendo el ejemplo de los árboles, pero no se está refiriendo a los árboles, se está refiriendo a las personas, se está refiriendo a nosotros. Por sus frutos los conoceréis, por nuestros frutos nos conocerán, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de vivir. Es que la gente, los demás, nos conocerán, y depende de lo que atesoremos en nuestro corazón, así será nuestro fruto. Depende de lo que nosotros atesoremos en nuestro corazón, así será el fruto que demos. Dice Lucas en el capítulo 6, versículo 43, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto.
pero no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Depende, como decía, de lo que atesoremos en nuestro corazón, así será el fruto que demos. En el capítulo 13 de Juan, versículos 34, 35, dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo la gente puede conocer que somos creyentes? ¿Cómo la gente puede conocer que somos de Cristo? Dice la Biblia, la palabra, que si damos fruto de amor, por el amor, conocerán que sois de Cristo. Por el amor, que es la primera manifestación del fruto del Espíritu, que es el fruto que se tiene que manifestar en nuestras vidas. Lo más grande que el Señor ha hecho por nosotros ha sido amarnos. Es lo más grande que Dios ha hecho, amarte. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por amor dio a su Hijo. No ofreció a su Hijo por otra cosa, sino por el amor que Él tenía por nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo. Cuando uno ama, uno da. Cuando uno ama, uno da fruto agradable para Dios. En Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Señor dice que nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Como decía antes, el que siembra un campo no lo hace para que esté más bonito, sino para recoger el fruto. Y para eso lo cuida, para eso se esfuerza, para eso trabaja, para que ese campo, esos árboles que ha plantado en ese campo le den su fruto, que seguramente va a ser su sustento y el sustento para su familia. Y lo vemos en la Biblia, en muchos ejemplos vemos que esto era así. Incluso cuando habla en la parábola de los talentos, cuando el Señor dice que dio talentos a cada uno, a unos 5, a otros 3, a uno 1, aún en esa parábola vemos que lo hizo para recibir un interés, para recibir un fruto, para que esos talentos fuesen negociados para recibir un fruto. En Lucas, en el capítulo 13 también, hay una parábola, en el versículo 6, la parábola que habla de ese hombre que tenía una viña y en medio de la viña sembró una higuera. Y dice que iba cada año a la higuera a recoger el fruto. Y fue un año y no había fruto. La higuera estaría muy bonita, pero fruto no había. Y fue otro año, igual, no había fruto. Y fue el tercer año y tampoco había fruto. Y este hombre le dijo al viñador: arranquemos la higuera. Está aquí inutilizando un terreno que podíamos sembrar otra cosa. Arranquemos la higuera. Porque este hombre lo que quería era comer higos.
No quería solo el ver la higuera bonita y el poder ponerse a la sombra de la higuera. Lo que quería era comer higos. Y si no daba higos la higuera, pues arranquémosla. El viñador le dijo, el Señor tiene mucha misericordia, y el viñador le dijo, dejémosla otro año, yo la acabaré, la cuidaré, y si no da fruto, entonces la arrancamos. Si aún no está dando fruto, el Señor te quiere dar, te quiere seguir dando oportunidades y quiere seguir trabajando y obrando en ti para que des ese fruto, para que lleves ese fruto para Dios, para el cual hemos sido plantados. En 2 de Timoteo 2:6 dice que para eso trabaja el labrador, para participar de los frutos. Y para eso Dios siembra y trabaja en nuestras vidas, para participar de los frutos de nuestra vida. No simplemente para que llenemos los templos, no simplemente para que adornemos los templos. Que está bien que los templos estén llenos y Dios quiera y se queden pequeños. Que cada vez los templos tengan que ser más grandes porque falta lugar para la gente que viene a ellos a reunirse para alabar y para bendecir a Dios. Pero no solamente quiere que estemos aquí para adornar, sino para que demos fruto, para que llevemos fruto. Dicen Romanos que ahora somos del que resucitó de los muertos, de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo, que murió y resucitó por nosotros, nos ha rescatado para que llevemos fruto para Dios. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que ser luz, la luz del mundo y reflejar la santidad de Dios como a lo largo de la historia lo han hecho otros siervos antes que nosotros. El hermano Eleazar el domingo pasado refería una canción de Marcos Vidal, que habla de dónde está aquel Elías y la santidad de aquel José. Yo me acordaba de eso porque es un poco también de lo que quiero hablar. La santidad de aquel José. ¿Dónde está? ¿Dónde se refleja en nosotros la santidad de aquel José? Hay muchas historias de muchas vidas en la Biblia que están ahí para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Historias de vidas que nos inspiran, que nos sirven de ejemplo para intentar cada día vivir de manera que lleguemos a parecernos al que tiene que ser nuestro principal ejemplo, que es Cristo. Esa es la meta, hermanos. Esa es nuestra meta, esa es la meta, decía Pablo, esa es nuestra meta, llegar a ser como Cristo. Nuestra meta no puede ser llegar a ser como Pablo, o llegar a ser como Pedro, como Juan, o como José, o como Abraham. Eso simplemente son instrumentos que están ahí para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, pero nuestra meta es Cristo. Es llegar a parecernos cada día más a Cristo. Y una de esas historias que a mí me ha inspirado siempre y que me inspiran, seguro que lo sabéis, porque lo he dicho más veces, es la historia de la vida de José. Una vida llena de altibajos, una vida llena de subidas y bajadas, pero no en su estado espiritual, no me refiero a su estado espiritual. Al revés, creo que José se mantuvo ahí bien
espiritualmente, sino en las situaciones que tenía que pasar, porque lo mismo estaba de jefe que estaba en lo más bajo. Una vida de altibajos, una vida en la que tuvo que sufrir muchas pruebas, innumerables pruebas que quizás a ninguno de nosotros nos gustaría sufrir, porque no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por pruebas, aunque sabemos que son necesarias. Sabemos que son necesarias las pruebas en nuestras vidas. Pero José, a pesar de todo eso, se mantuvo fiel en una vida de obediencia, una vida de fidelidad, una vida de sumisión a Dios, una vida en la que supo encontrar, a pesar de todo, supo encontrar la paz, supo encontrar la sabiduría para entender que aquello que los hombres habían pensado y habían ejecutado para su mal, Dios lo había encaminado para bien. Qué difícil es esto. Pero José lo entendió. Y cada vez que José pasaba por cada una de esas situaciones, por cada una de esas pruebas, dice la palabra que Dios lo bendecía y lo prosperaba en todo. Parece como que el apóstol Pablo, que vivió muchos años después que José, hubiera vivido antes que él. Y le hubiera dicho, mira José, vas a sufrir, vas a pasar por muchas pruebas, por muchas situaciones difíciles, pero confía, ten fe, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. José fue un hombre de bendición, un hombre de fruto, un hombre que fue de bendición para muchos que se cruzaron en su camino, una vida de fruto para Dios, porque ese es el fruto que tenemos que dar para Dios. Dios quiere que seamos testimonio, que seamos luz, que seamos de bendición para los que nos rodean, para aquellos con los que nos relacionamos cada día. Dice en Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Llevar fruto, ser de bendición, ser testimonio, pero no para que os den palmaditas en la espalda, no para que digan qué buenos sois, sino para que aquellos que ven vuestra manera de vivir glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para mí la vida de José, como decía, siempre ha sido de inspiración y es de inspiración. ¿Y sabéis por qué? Porque José no era como yo. José no era como yo. Por eso es de inspiración para mí. Porque no era como yo. Los que son como yo no me inspiran. Digo, uno más, como yo. Me inspiran aquellos en los que puedo ver que no son como yo, sino que son diferentes y que viven de una manera diferente y que obran de una manera diferente y que con su vida llevan fruto para Dios. Por eso, para mí, es de inspiración la vida de José. Porque en las diferentes situaciones que le tocó vivir y enfrentar, reaccionó de forma diferente a como yo no soy capaz de reaccionar
cuando tengo que enfrentar situaciones que ni siquiera son tan difíciles como las que él tuvo que enfrentar. Por eso me inspira, por eso me reta a seguir clamando a Dios y a seguir orando para que el Señor, para que Dios siga cambiando mi vida. Estoy seguro que todos o casi todos los que estamos aquí conocéis bien la historia de José. Seguramente que la habéis leído más de una vez y la conocéis bien y por eso entendéis de lo que hablo. Dios, al igual que hizo en la vida de José, hace también en nuestras vidas. Igual que permitió que José pasara por esas pruebas, permite también que nosotros pasemos por pruebas para hacer aquello que Él quiere hacer en nuestras vidas, para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Él quería llevar a José a un lugar determinado. Él tenía un propósito para la vida de José y era poder convertir a ese José que después le diría a Faraón, interpretaría los sueños de Faraón y le diría: Dios es el que interpreta los sueños. Ese José que evitaría que muchas personas, incluidos su padre y sus hermanos, muriesen de hambre. Dice la palabra que cuando hubo esa gran hambruna, José hizo llevar a 75 personas de su familia a Egipto para bendecirlos con alimentos. Ese José era el que Dios quería. Ese José que con la capacidad de amar y de perdonar le dice a sus hermanos: no temed ni preocuparos, porque todo lo que pasó, todo lo que vosotros hicisteis con los peores de las intenciones, Dios lo encaminó para bien. Vosotros lo hicisteis con la peor de la intención, queriéndome hacer el más mal posible. Pero todo eso Dios lo encaminó para bien, para llevar a José a su propósito, para hacer de José lo que Dios quería hacer. Qué bueno sería, hermanos, como decía, que nosotros reaccionáramos así, porque así lo hacía también nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo también en nuestro Señor Jesucristo. Él imploraba perdón para todos aquellos que le estaban haciendo daño. Él imploraba, él clamaba a Dios por todos aquellos que le estaban injuriando, que lo estaban maltratando. Y clamaba a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil es esto. Cuando a veces ya nos resulta difícil orar por aquellos que amamos, por aquellos que por lo menos no nos hacen daño, cuánto más difícil aún es orar por aquellos que nos hacen daño. Pero es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra, lo que Dios quiere que bendigamos aun aquellos que nos maldicen. Pero como decía, tristemente, yo tengo que reconocer que yo no reacciono de esta forma. Hay a veces que sí, pero hay muchas veces que no. No reacciono de esta forma, bendiciendo a los que me hacen daño. Al revés. Si puedo, les tiro un bocado a la nuez. Esa es, tristemente, a veces nuestra reacción. Dice la palabra que amaba Jacob a José
más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y viendo esto sus hermanos, dice que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjate, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo es que leo esto y lo entiendo. Es que a veces cuando tienes a uno ahí que lo tienes ahí atravesado, es que te cuesta hablarle pacíficamente, cuanto ni más otras cosas. Es que no te sale hablarle pacíficamente. Los hermanos lo tenían atravesado, no lo querían y no podían ni hablarle pacíficamente. Y la cosa se empeoró aún más. No se quedó ahí, la cosa aún más se empeoró, porque José tuvo unos sueños. Y como decía también el hermano Eleazar la semana pasada, tuvo unos sueños de Dios. Dios soñó para él. Y soñó, en estos sueños, él soñó que estaban en el campo atando manojos y que su manojo se levantaba y estaba derecho y los manojos de sus hermanos se doblaban y se inclinaban alrededor del suyo. Luego tuvo otro sueño que también contó a sus hermanos, en el que vio que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Y esto enfureció todavía más a sus hermanos, y aún le aborrecían más y tenían envidia de él. Estaba leyendo esta mañana en el capítulo 7, me parece que es, de Hechos, donde dice que los patriarcas le vendieron por envidia, refiriéndose a José. Dice que los patriarcas, los hermanos le vendieron por envidia, tenían envidia de él. La envidia los cegaba, hacía que le aborrecieran. Y todo eso, toda esa envidia desencadenó en un sucio plan, en un plan malvado, que fueron tramando para deshacerse de José. Ellos querían deshacerse de José. La envidia, hermanos, los movió a comportarse de una manera despreciable. Que Dios nos libre de reaccionar de esa manera. Que Dios nos libre de la envidia. Que no reaccionemos de esa manera cuando supuestamente hay otras personas que creemos que son más bendecidas que nosotros. O a los que el Señor bendice con bendiciones que a nosotros nos parece que no se merecen. Que Dios nos libre de reaccionar con envidia, de ser movidos por la envidia. Dice que un día su padre Jacob mandó a José a ir donde estaban sus hermanos para ver cómo iban las cosas, y cuando José llegaba donde estaban sus hermanos, lo vieron acercarse y con rencor, con amargura, decían el uno al otro: he aquí, viene el soñador, con sorna, con retranca, como se dice aquí en La Mancha, con retranca, decían: he aquí, viene el soñador. A veces, sin querer, también hemos reaccionado de esa manera. He aquí, viene el espiritual. Mira, viene el espiritual. A mí me pasaba algo, para los que no lo sepáis, que creo que ya lo sabéis todos. Hace 34 años
estuve en un centro de rehabilitación de remar en Barcelona, donde el Señor me cambió y transformó mi vida y me libró de innumerables ataduras. Y en ese tiempo estuvo Nicky Cruz en Barcelona. No sé si habéis oído hablar de Nicky Cruz. Estuvo allí en Barcelona dando testimonio. Yo quería ir a ver, a escuchar a Nicky Cruz. No me llevaron, pero sí me trajeron la cinta del testimonio de Nicky Cruz. Eso fue impactante para mi vida. Ese testimonio fue impactante para mi vida, para que yo rindiese mi vida y mi corazón a Dios. Cuando yo oía ese testimonio de cómo Dios tocó su vida, de cómo ese pastor, David Wilkerson, fue allí a sus barrios a predicarles y cómo Dios tocó el corazón de Nicky Cruz y lo sacó de donde lo sacó. Y hay una cosa en medio del testimonio que se me quedó grabada y la tengo grabada. Y es que una de las veces que David Wilkerson fue a hablarle a Nicky Cruz, dice que él estaba fumando marihuana y estaba drogado y que cuando abrió la puerta y vio que era el predicador, dice que le empujó y lo trató mal. Y la contestación de David Wilkerson dice que este hombre le dijo: mira, Nicky, aunque me mates y me cortes en pedazos, cada pedazo de mi cuerpo te dirá que Dios te ama. Dios te ama. Y Nicky Cruz dice que eso le impactó tanto que no se lo podía quitar de la cabeza, que cada vez que iba a hacer algo malo con la pandilla le rebotaba en la cabeza: Dios te ama, Dios te ama, cada pedazo de mi cuerpo dirá Dios te ama. Y a mí me rebotaba también en la cabeza. A mí me rebotaba eso tanto en la cabeza que yo quería ser como David Wilkerson. Yo quería predicarle a todos, quería hablarle a todos del amor del Señor. Y en las habitaciones, en la comunidad, dormíamos 6 o 8 por habitación, según era la habitación y las literas que cabían. Y yo quería hablarles a todos los de mi habitación. Y muchas veces cuando entraba a la habitación, yo sé que no lo hacían con maldad, pero con sorna decían: ya está aquí David Wilkerson. Pues a veces obramos de esa manera ante la bendición. Con sorna, ya está aquí el espiritual, ya está aquí el soñador. Y rápidamente los hermanos dijeron: acabemos con él, matémosle y diremos que lo ha hecho alguna mala bestia. Y gracias que uno de sus hermanos, Rubén, que tenía un poco de mala conciencia, dijo que no lo mataran, intercedió ante los demás y dijo que no lo mataran, que lo echaran en una cisterna que había por allí, cerca, para poder después librarlo y devolverlo a su padre. Rubén dijo: pues que lo echen aquí, luego vuelvo, me lo llevo y lo devuelvo a mi padre. Pero otro de sus hermanos, Judá, dijo: ¿y qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venir, vendámoslo a los ismaelitas, que eran unos mercaderes que pasaban por allí camino de Egipto, y lo vendieron a esos mercaderes, dice la palabra, por 20 piezas de plata. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Eso valía José para sus hermanos.
20 piezas de plata. ¿Qué vale para nosotros nuestro hermano? ¿Qué vale para ti el hermano que tienes al lado? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el hermano que tienes al lado? Déjame decirte algo, vale la sangre de Cristo. El hermano que tienes al lado vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué diferente estaban saliendo las cosas de cómo José las había soñado, pero José, como decía antes, se mantuvo firme en su fe, se mantuvo firme, estable, perseverando en su fe. Como Job, cuando le fue quitado todo lo que tenía, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué fácil es cuando Dios da decir sea el nombre de Dios bendito. Qué fácil, eso es muy fácil. Pero cuando Dios quita, o no simplemente quita, sino que no da lo que creemos o esperábamos que tenía que dar, ya no es tan fácil, ¿eh? Entonces se nos traba un poco la garganta para decir sea el nombre de Jehová bendito. Me acuerdo siempre de un hermano gitano que también os lo he contado, me repito más que el ajo. También os lo he contado muchas veces. Decía que cuando iba al mercado y vendía y hacía una buena venta en el mercado, volvía para su casa con la furgoneta sin parar de alabar al Señor, sin parar de bendecir a Dios. Pero decía, pero cuando vendo poco, me cuesta. Vuelvo para mi casa, pero me cuesta alabar al Señor. Tristemente, esa no es nuestra reacción. Tampoco cuando algo no sale como esperamos, cuando no llega lo que esperamos, y vemos a personas que se enfadan, que abandonan las iglesias porque no llegan las bendiciones que esperaban o las bendiciones que se les habían prometido. Pero déjame decirte algo, la mayor bendición es que Dios te ama, que Dios perdona tus pecados y te da vida eterna. Esa es la mayor bendición, y esa sí llega en el momento en que tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Por eso, si hay alguien aquí en esta mañana que aún no lo ha hecho, yo te invito a que lo hagas. En este momento, dile a Cristo, dile a Jesucristo: yo te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Y la bendición de su amor, la bendición de su perdón y la bendición de su vida eterna la tienes asegurada en este mismo momento. Y eso es lo importante. No esperen más bendiciones. No esperen más. Que llegarán otras bendiciones de parte de Dios. Pero no esperen más. Esa es la gran bendición. El amor de Dios, el perdón de Dios, la vida eterna con el Señor. Eso es lo importante, lo que tenemos que entender. Y para eso es para lo que Jesús dio su vida en la cruz. A veces pasan cosas que no entendemos y empezamos a buscar razones, a buscar culpables, pero lo que tenemos que pensar es que Dios tiene el control de todo y que Él tiene un propósito igual que lo tenía para José. No te desesperes cuando las cosas no salgan como te esperabas. No te desesperes. Piensa que el Señor está al control y piensa que Él tiene un propósito y que a su tiempo Dios te va a bendecir con lo que Él tiene preparado para ti.
Resumiendo ya y para no alargar mucho la historia, porque es larga, la historia de José es larga. José fue vendido por sus hermanos, comprado como esclavo por Potifar, el cual lo puso al cuidado de las cosas de su casa, pero luego la mujer quería ahí un hacer con José. José no quiso, porque quiso mantenerse como él lo hacía, firme en su fe y en su manera de vivir. La mujer lo acusó, fue echado en la cárcel, pero dice la palabra que Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y lo puso al cuidado de todos los presos, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Después de una serie de cosas que pasaron también en la cárcel, Faraón lo manda a llamar para que le interprete unos sueños. José le interpreta esos sueños y Faraón lo pone como gobernador de todo Egipto. Y al final, el sueño que José tuvo de parte de Dios se cumple. El sueño se cumple porque era el sueño de Dios. Como decía nuestro hermano Eleazar la semana pasada. Si sueñas con un Ferrari o sueñas con un chalet de 300 metros, pues a lo mejor no se cumple. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero si el sueño es de Dios para tu vida, se va a cumplir. El propósito que Dios tenga para tu vida, Dios lo va a cumplir. El sueño se cumplió. El sueño que él tuvo de que los manojos se doblarían, se inclinarían delante de él, se cumplió porque sus hermanos se tuvieron que inclinar delante de José. Delante de él. Y vemos que después de todo lo que había pasado por culpa de sus hermanos, dice la palabra que José los ama, los perdona y los bendice porque entiende que esa era la voluntad de Dios. Él no obra mal en contra de ellos, al revés, obra con bendición porque entiende que esa era la voluntad de Dios. Y en el capítulo 49, antes de morir Jacob, llama a todos sus hijos para profetizar acerca de ellos. Y aquí está la bomba, en el versículo 22. Es el versículo que ha explotado siempre en mi corazón. El versículo 22 del capítulo 49 de esta historia. Dice Jacob, refiriéndose a José, rama fructífera es José. Se había cumplido la voluntad de Dios en su vida. Estamos puestos para dar fruto para Dios. Y Jacob estaba diciendo, rama fructífera es José. José estaba dando ese fruto. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le acusaron, le causaron amargura, le asaetearon, le obedecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Después de todo lo que tuvo que pasar, José se mantuvo firme. Su arco se mantuvo poderoso. Él se mantuvo fiel a Dios. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, que Dios nos siga ayudando a
a seguir cambiando, a seguir siendo transformados por Él para que podamos vivir esa vida de fruto que Él quiere, para que podamos vivir de manera que llevemos fruto para Dios y que Dios pueda decir de cada uno de nosotros, ahí poner vuestro nombre, quitar el nombre de José en ese versículo y poner cada uno vuestro nombre y que Dios pueda decir Juan, Pío, Licesio, Luis, Marco, Pepe, Chonín, Gisela, Conchi, Juana Mari, Marta, rama fructífera es. Que Dios pueda decir de cada uno de nosotros esto. Que seamos como Jesús enseña en el capítulo 15 de Juan sobre la vid verdadera, pámpanos que no son quitados. Pámpanos que no son quitados, que no son cortados de la vid, sino pámpanos que son podados, que son limpiados, que llevan fruto y que son limpiados para que lleven más fruto. ¿Y cómo podemos lograr esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto sea así en nuestras vidas, para que esto se cumpla en nuestras vidas? Pues vivir cada día y cada momento de nuestras vidas en comunión con Cristo. Vivir en comunión con Cristo, que es el agua de vida. Los árboles, para dar fruto, necesitan el agua, necesitan del agua. Y Cristo es el agua de vida. Y mirad lo que dice el Salmo 1, versículo 3, de los que viven en comunión con Cristo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Que estudiemos también la palabra, estudiando la palabra y entendiendo la palabra, daremos fruto. Dice en Marcos 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. El que oye la palabra, el que la estudia, el que la entiende, el que la vive, el que la hace rema en su vida, ese lleva fruto. También, como decíamos, dejándonos limpiar, dejándonos cada día, viniendo cada día a la presencia de Dios y pidiéndole que Él nos limpie de tantas cosas que aún siguen pegadas en nuestras vidas. Como decíamos, Juan 15, 2, todo pámpano que en mí lleva fruto no será quitado, que no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, que seamos limpiados. Y por último, permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo, permanece, persevera, permanece en Cristo. No te dejes vencer por las dificultades, no te dejes vencer por los problemas, no te dejes desanimar por las situaciones que vienen difíciles. Persevera, permanece en Cristo, porque dice la palabra, Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este que lleva mucho fruto. Fijaros lo que dice, lleva no poco,
lleva mucho fruto. Si permanecemos en Cristo, llevaremos mucho fruto. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que llevemos fruto. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. A mí el primero, como dicen en el escondite, por mí y por todos mis compañeros. Amén. Amén.